Buenas tardes, damas, caballeros. A pesar de la lluvia, de los tapones, todo parece indicar que la noche o la tarde será maravillosa. Muy buenas tardes. Señoras, señores, invitadas e invitados especiales, de nuevo, buenas tardes. En nombre del área de Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, me complace darles la más cordial bienvenida a este acto formal de puesta en circulación de la obra El Dilema Económico de la Democracia Dominicana, Crecimiento, Estabilidad y Distribución, de la autoría del profesor Rolando Guzmán. El nacimiento de un libro es siempre un gran momento. La investigación que hoy ponemos a circular no es la primera que publica el profesor Guzmán, pero como sabemos, cada hijo bibliográfico es un legado que genera una nueva satisfacción. Este recorrido por 5 décadas de la economía dominicana posteriores a la dictadura trujillista merece sin duda una celebración muy especial. Su presencia esta tarde, noche lluviosa, es una prueba de ello. Para la editorial INTEC es un honor endosar este aporte al análisis socioeconómico dominicano del doctor Guzmán, profesor del área de Economía y Negocios y rector de nuestra universidad. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, muy especialmente la presencia de la doctora Mary Fernández, presidente de la Junta de Regentes, así como de los distinguidos miembros de este organismo de gobierno, a pasados rectores y fundadores de nuestra institución, miembros de su consejo académico por igual y de igual modo representantes del Ejecutivo y demás poderes del Estado, del cuerpo diplomático, los partidos políticos, miembros del Consejo Económico y Social, incluido su presidente, muchas gracias, y otras organizaciones de la sociedad civil. Nuestros saludos especiales a rectores, pasados rectores y académicos de universidades hermanas, gracias a los representantes del liderazgo empresarial, sindical, de opinión, a la prensa. Gracias a los distinguidos profesores, estudiantes, amigos del INTEC y nuestro más cálido saludo a los invitados de honor de esta tarde. La doctora Magdalena Lizardo, cómplice personal y profesional del autor, a sus hijos Alicia Minerva y Pablo Moisés, a sus demás familiares y amigos. Me permito destacar la presencia del profesor Carlos Asquasiati, invitado especial del autor en este acto. Para dar inicio formal a esta ceremonia, cedo el micrófono al doctor Franklin Vázquez, decano del área anfitriona de la actividad, el área de Economía y Negocios, quien tendrá a su cargo las palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Buenas noches. Definitivamente mucha gente importante hoy aquí y eso nos llena de mucha alegría. Señores miembros de la Asamblea General de nuestro Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, licenciada Mary Fernández, presidenta de la Junta de Regentes y demás miembros de la Junta de Regentes, señor doctor Rolando Guzmán, profesor de nuestra Escuela de Economía y autor de la obra que se pone hoy en circulación, a los miembros del Consejo Ampliado, profesores y estudiantes, representantes del Estado Dominicano, invitados especiales, amigas y amigos todos. Sean estas breves palabras para, en nombre del área de Economía y Negocios del INTEC y en el mío propio, darles la más cordial bienvenida a este importante acto en donde se pone en circulación el libro del economista Rolando Moisés Guzmán, profesor de la Escuela de Economía. Sin lugar a dudas, constituye un hito en para nuestra Escuela de Economía y Negocios, toda vez que con esto inauguramos
una serie de publicaciones de nuestros docentes, convirtiéndonos de esta manera en un referente para lo que es el debate económico nacional. Sin abusar del breve tiempo que se nos ha otorgado para estas palabras introductorias, no quiero dejar pasar la coincidencia histórica de estar aquí en este momento, por azar del destino, dando la bienvenida en esta puesta en circulación del libro de mi compañero de estudios, mi amigo y hermano Rolando Guzmán. Nos conocimos por los albores de los 80, haciéndonos preguntas sobre el por qué subían los precios, las razones de la intervención del Fondo Monetario Internacional o el por qué había que establecer un nuevo impuesto tipo valor agregado. Muchos de los que están aquí se acordarán de ese proceso. Nuestras preguntas, obviamente, solo fueron respondidas con otras preguntas que nacieron justo cuando empezamos a entender los problemas económicos y nos dimos cuenta que la cosa iba para largo. Un día recibí un ejemplar de un libro de Benedetti, Primavera con una esquina rota, en donde en la dedicatoria tenía una cita bíblica que rezaba en Primera de Samuel: Saúl no dejó que David volviera a su casa, sino que lo mantuvo cerca de él, de modo que Jonathan se hizo muy amigo de David. Tanto lo quería Jonathan que desde ese mismo día le juró que serían amigos para siempre, pues lo amaba como a sí mismo. En prueba de su amistad, Jonathan le dio a David su ropa de príncipe, junto con su arco y su espada, con todo y cinturón. En ese momento también supe que la amistad entre el profesor Guzmán y yo también iba para largo. Hoy, después de que el profesor Guzmán cursara altos estudios de posgraduación en diferentes universidades internacionales y retornara al país, el destino nos llevó a coincidir en esta impresionante casa de altos estudios que es el INTEC. Y aquí hemos vivido a la limón, como diría Neruda, años de esfuerzos compartidos y de aspiraciones por contribuir desde nuestra academia a hacer de la República Dominicana un país vivible. En ese momento también supe que faltaba mucho por hacer. Finalizo estas palabras agradeciendo a Dios por permitirme este privilegio de dar la bienvenida en la puesta en circulación de este libro, El dilema de la economía, el dilema económico, de la democracia dominicana: crecimiento, estabilidad y distribución, de mi entrañable amigo, el profesor Rolando Guzmán. Felicidades, profesor, y buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Vázquez, por sus palabras. El economista egresado del INTEC y pasado presidente de la Junta de Regentes, José Luis de Ramón, es la persona a quien el autor solicitó la presentación de la obra que hoy ponemos a circular. Le cedo el micrófono en este momento. Adelante. Muy buenas noches, estimados miembros de la comunidad intesiana, especialmente nuestros pasados rectores, nuestro rector, nuestra presidenta de la Junta de Regentes y miembros del Consejo Académico y de la Junta de Regentes, apreciado rector y académicos de otras universidades hermanas que nos acompañan hoy, representantes del Estado Dominicano, del empresariado, del sector social, de organismos internacionales, amigos académicos, muy particularmente don Carlos Cassiati, gracias por estar hoy con nosotros aquí. Señoras y señores, agradezco la distinción que me hace el doctor Rolando Guzmán, rector del INTEC, reconocido economista y autor de varios libros e investigaciones seminales, al permitirme presentar a ustedes su último libro, quizás su trabajo más complejo y relevante a la fecha. El libro que presentamos lleva por título El dilema económico de la democracia dominicana: crecimiento, estabilidad y distribución. Es un trabajo que estudia nuestra economía por un plazo de 50 años, de 1961 a 2011, y que nos acerca más al presente por la cautela del autor, cito, de no correr el riesgo de un gran sesgo causado por la inmediatez. Plantearse estudiar la economía dominicana por un periodo de 50 años es de por sí un esfuerzo enorme. Hacerlo desde la óptica, dentro de los parámetros y con las restricciones que se autoimpone Rolando Guzmán es aún más difícil. Afortunadamente ha sido exitoso y nos encontramos ante un trabajo esencial para
entender la dinámica de la economía dominicana y la manera en que ha conformado su estructura. Una primera restricción autoimpuesta por el autor ha sido dejar de lado cualquier ideología o preconcepción, en lo humanamente posible, en favor de los hallazgos empíricos, ya sean propios o de otros investigadores. No encontrará aquí el lector lecciones de teoría económica, aunque sí descripciones del estado del debate de ciertas ideas cuando se requiere. Doy un ejemplo. Refiriéndose a varias investigaciones de distintos autores que llegan a la misma conclusión, adopta la misma para su trabajo por ser, cito, la sabiduría comúnmente aceptada. Esta humildad es tónica general en el trabajo. Ahora, no significa esto de ninguna manera que en el trabajo no se lleguen a conclusiones controversiales que van contra ideas generalmente compartidas por muchos de los economistas del país. Como ejemplo también señalo que el autor llega a la conclusión de que los niveles de pobreza, así como los de desigualdad, tienden a reducirse en los momentos de crecimiento y aumentan en los momentos de recesiones o crisis. Esto podría ser muy bien la verificación del denominado derrame, que este derrame existe, porque vendría a impactar el diseño de políticas públicas basadas en el supuesto de que aún con crecimiento no se logra la mejoría de los más pobres. Este será un tema que definitivamente se discutirá. En adición a una exhaustiva revisión de la literatura económica dominicana desde los años 70, el lector encontrará mucha información estadística y una interpretación simple y honesta de la misma. Las variables que utiliza el autor para llegar a conclusiones son frecuentemente comparadas y revalidadas con la experiencia internacional. Las conclusiones alcanzadas por estudios empíricos en otros países se presentan también a modo comparativo, en todos los casos sin censura ante sus resultados. El autor no negocia ni con la evidencia empírica y el libro es una rigurosa investigación, en nada disminuida por estar narrado de forma amena, permitiéndose así que el lector no tenga que ser un especialista en ciencias económicas. Deliberadamente el autor evita un libro de historia, aun cuando el lector puede derivar del libro una comprensión cabal de los eventos de medio siglo, este es un libro de economía. La historia, el tiempo, son un telón de fondo, un marco para poder dar racionalidad al discurso y colocar ordenadamente los enormes cambios que ha vivido el país. El autor, y esta es una de sus grandes contribuciones, se aleja de dividir el tiempo de forma convencional, por ejemplo, en periodos de gobierno. Para dividir este medio siglo, el autor se interesa en el ciclo económico. Descubre que en nuestros primeros 50 años de vida democrática han ocurrido 3 ciclos económicos claramente identificables que inician cada uno de ellos con una fase de inestabilidad, pasan por una fase de alto crecimiento y entran en una tercera fase de reducción o caída del ritmo de crecimiento que se convierte así en la génesis de un nuevo periodo de inestabilidad y en el arranque de un nuevo ciclo. Estos ciclos se identifica el autor rigurosamente siguiendo la posición de cada año y grupo de años con respecto al PIB potencial de la economía. Hay una relación y el autor la encuentra y la comprueba empíricamente, resultando en una división en 3 grandes ciclos, 1961 a 1983, 1984 al 2002 y 2003 al 2011. Perdón. Cada ciclo tiene las 3 etapas señaladas, claramente identificadas. Establecido que los ciclos económicos existen en nuestra economía y que son causados por eventos y por decisiones de política, ya que se demuestra también la ausencia de persistencia en las variables, el autor manifiesta ese deseo que tenemos todos de que ojalá existiera una fórmula mágica, mediante la cual una nación pudiera crecer con estabilidad macroeconómica y donde se reduzcan las desigualdades, todo a la vez. Por supuesto, esta coincidencia raras veces se presenta en la realidad y el periodo estudiado no es una excepción. Las más de las veces el país ha priorizado un objetivo sobre otro por decisión o por apremio de las circunstancias. Esta prioridad es lo que el autor llama predominio, palabra importante durante todo su trabajo. Crecimiento, estabilidad y distribución muchas veces son objetivos encontrados y además, nos explica el autor,
Las relaciones entre las políticas dirigidas a promover un objetivo afectan a otro, incluso de manera contraintuitiva. El objetivo del autor en este libro es estudiar las relaciones complejas entre estos tres objetivos y, sobre todo, ver de qué manera se concretan en la realidad, ver cómo predominan las preferencias de los gobiernos y de los grupos sociales. Este enfoque es realmente novedoso y sus conclusiones son un aporte importante para el conocimiento de nuestra economía y nuestra sociedad, como podrá comprobar el lector. El autor detalla en distintos capítulos el rol de la política económica, fiscal, monetaria y cambiaria, de las políticas productivas y de las políticas sociales dentro de cada uno de los ciclos económicos señalados, políticas que han sido ejecutadas para lograr el predominio en cada momento, repito, ya sea por razones voluntarias o por la fuerza de las circunstancias, en favor del crecimiento o por la estabilidad o por la distribución. En algunas de las políticas económicas, como la fiscal, es más fácil intuir relación entre el crecimiento y distribución, analizando, por ejemplo, quién paga los impuestos y en qué y en quiénes se gastan. También puede estudiarse la existencia de déficit y su financiamiento para entender predominios entre el crecimiento y la estabilidad. Pero el reto es mucho más difícil en la evaluación de las demás políticas, como es el caso de la política monetaria o la política cambiaria, lo cual no impide que el autor encuentre relaciones causales que permiten concluir también, en estos casos, que el predominio de sectores de poder y objetivos de política se presentan en la política monetaria y en la política cambiaria. El análisis sobre la independencia del Banco Central es un ejemplo de la forma en que se ataca metodológicamente esta compleja tarea. El marco institucional, por supuesto, también se estudia a la luz de las exigencias de predominio de un objetivo sobre otro, en un periodo donde estos predominios tienen que ser negociados en democracia tras haber salido de la dictadura. Siguiendo los ciclos económicos y el apoyo predominante al crecimiento o a la estabilidad o a la distribución, el autor explica los fenómenos más importantes de una época que no ha sido mala para nosotros. Veremos en el libro, entre otros, cómo se conforma en el tiempo el crecimiento sectorial, la disminución de la pobreza, el cambio en cantidad y calidad de la educación, el fenómeno de urbanización y la aparición de la clase media. Veremos el rol de la migración, la veremos en relación al mercado de trabajo, así como también en relación a las remesas. El trabajo nos ofrece explicaciones racionales del cambio de estructura económica. La democracia buscó trascender una economía puramente agroexportadora, fomentando en etapas sucesivas la industrialización ligera para sustitución de importaciones, la aparición y desarrollo de las zonas francas y el desarrollo del turismo y otras actividades de servicio. Con gran lógica se estructura esto en el trabajo del autor. Poco escapa, pues, al alcance del libro. Lo que me obliga a terminar con una reflexión. Delata el autor que su trabajo tiene limitaciones. Yo no creo que sean muchas. Para suplir estas posibles carencias, bastaría regresar con ojos nuevos a la bibliografía utilizada como base del trabajo, viendo ahora que las variables económicas y sociales no están en el vacío, sino que están dominadas o dominan los ciclos económicos y que no son fruto del azar, sino que pueden estar reflejando una preferencia consciente de los tomadores de decisiones públicas. Felicito al autor por un trabajo tan completo. Les deseo a todos que disfruten el libro tanto como lo he disfrutado yo y que les sea tan útil como me lo está haciendo a mí. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Y un libro es un punto de partida. Las buenas obras invitan al debate, despiertan respuestas, preguntas, lecturas y relecturas de las realidades que plantean. Por ello, es oportuno aprovechar este acto para iniciar formalmente el debate sobre el dilema económico de la democracia dominicana. Invitamos, por tanto, a un grupo de distinguidas personalidades a subir a la tarima para dar inicio a un panel que nos permitirá contrastar diversas visiones sobre el tema planteado por la obra del doctor Guzmán. Ellos son el doctor
Juan Temístocles Montaz, economista, ministro de Industria y Comercio y pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Por favor, doctor. El doctor Marcos Villamán, sociólogo, teólogo, rector del Instituto Global de Ciencias Sociales. Por favor, doctor. El doctor Pedro Silverio, economista, vicerrector académico del Recinto Santo Tomás de Aquino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El profesor Wilfredo Lozano, investigador académico social. Adelante. También invito a la licenciada Tamara Vázquez, economista, directora adjunta del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CIRD, quien tendrá a su cargo la moderación del panel. Cedo a ella la palabra. Muy buenas noches a todos y en primer lugar pues agradecer la distinción y el honor del profesor Rolando Guzmán en lanzarme este reto de poder moderar un panel, evidentemente con las personalidades que me acompañan y que me honran realmente poder dirigir en esta dinámica de 30 minutos. O sea, 30 minutos es un reto en sí mismo para poder analizar una obra que evidencia 50 años en la perspectiva en la cual el profesor Guzmán la ha enfocado. Por tanto, yo voy a romper con un protocolo que el evento lo merece, pero bajo previo acuerdo con los panelistas, y voy a, digamos, a acortar en su máxima expresión, pero dejando de lado la justa dimensión, evidentemente, de la trayectoria de cada uno de nuestros panelistas, y voy a hacer una presentación muy breve de cada uno para iniciar con este panel. El señor Juan Temístocles Montaz es funcionario público, profesor universitario y político dominicano. Como bien se presentó, doctor en Economía, en Ingeniería y economista, quien actualmente ocupa el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana. El señor Montaz ha publicado diversos trabajos relacionados, y ese es un factor común de cada uno de nuestros panelistas, quienes cuentan con una trayectoria importante a nivel académico en publicaciones de trascendencia local e internacional. En el ámbito político, pues el señor Montaz es de larga militancia y es miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana. El señor Marcos Villamán Pérez es doctor en Ciencias Sociales y doctor en Teología y es actualmente el rector fundador del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global y asesor en políticas públicas del Ministerio de Industria y Comercio. Se desempeñó como presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial y director ejecutivo del Plan Comunidad Digna en el periodo 1997-2000. Importante destacar que desde el año 2004 al 2012 fue director ejecutivo del Consejo Nacional para la Reforma del Estado, CONARE. El señor Pedro Silverio Álvarez, economista de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y con estudios de posgrado y doctorado en el exterior, en Estados Unidos, ha desempeñado diversas funciones en la administración pública, entre las que se encuentran las de director del Departamento de Normas y Políticas Fiscales de la Secretaría de Finanzas, director general del Instituto de Capacitación Tributaria, INCAT, hoy conocido como Centro de Capacitación en Políticas y Gestión Fiscal, así como asesor del secretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda y fue gerente del Banco Central de la República Dominicana. Asimismo, ha sido profesor de INTEC y de la Pucamaima. El señor Wilfredo Lozano, sociólogo egresado de la UAS y del Colegio de México, donde realizó estudios doctorales y quien cuenta con múltiples publicaciones de trascendencia, como habíamos mencionado, local e internacional. Destacar que fue secretario general de la Flaxo. Hacemos una mención especial al desempeño que han tenido nuestros panelistas en las funciones públicas, pues nuestra primera pregunta es precisamente desde la perspectiva de formuladores de políticas públicas. Y es que analizando el dilema que la obra presenta en los últimos 50 años, desde la perspectiva de lo que es el crecimiento, la estabilidad y la distribución, pues nos vemos en la necesidad de una pregunta inicial que responda a la forma en que este dilema se manifiesta hoy día y desde el punto de vista de formulación,
cómo ha sido realmente involucrado en el diseño e implementación de estas políticas, el dilema planteado en las perspectivas que han sido evidenciadas en la obra. Vamos a llevar esto en preguntas abiertas, por tanto pueden sentirse libres de responder en el orden que gusten. Bueno, yo primeramente quiero felicitar a Rolando por este libro, del que yo me siento en gran medida también responsable, porque la idea de la publicación de este libro surge, él lo sabe, porque en una ocasión le llamé y le dije que entendía que el país necesitaba una obra que abordara el desempeño económico del país desde la muerte de Trujillo hasta ese momento, que era 2011, 2012. La idea original era que lo publicara el Ministerio de Economía, pero obviamente ocurrieron una serie de situaciones y al final pues ha terminado publicándolo el instituto. Yo quiero primeramente señalar que es una obra muy ajustada, bien ajustada. Rolando enfoca su libro en 4 temas fundamentales: el tema del crecimiento económico, primeramente, el tema de las políticas económicas que se pusieron en marcha a lo largo del periodo, el tema del bienestar para abordar los temas relacionados con pobreza y desigualdad, y finalmente el tema de las instituciones. Y yo quisiera, antes de responder la pregunta, comenzar por esta última parte, el tema de las instituciones. Cuando uno lee el libro, uno se da cuenta que una de las cosas trascendentales que han ocurrido a lo largo de los últimos 50 años, cuando nos referimos al periodo 61-2011, es los importantes cambios institucionales que se han producido en la República Dominicana a lo largo de estos 50 años. Sin esos cambios institucionales, no hubiese sido posible que la República Dominicana diera el salto de una economía agroexportadora a una economía de servicios motorizada por zona franca y turismo fundamentalmente durante un determinado momento. Pero además, sin esos cambios institucionales, no hubiese sido posible producir la transformación del sistema tributario dominicano, que como muy bien explica Rolando en su libro, durante un largo periodo de tiempo, el sistema tributario dominicano dependió mucho de los impuestos o de los ingresos al comercio exterior. Hoy no es así. Hoy el sistema tributario dominicano depende fundamentalmente de la tributación interna, y eso es el resultado de cambios trascendentales que se produjeron en la República Dominicana a lo largo del periodo que Rolando evalúa. Y yo diría que eso, en gran medida, es un elemento también que hay que asociarlo a la estabilidad política que la República Dominicana ha tenido a lo largo de todos estos años. Sin la estabilidad política, eso no hubiese sido posible. Y señalo esto porque una de las cosas que muchas veces se pierde de vista es que en ese contexto de estabilidad política fueron posibles esas reformas. Sin esa estabilidad política no hubiesen sido posibles esas reformas que se produjeron. Pero además habla bien, en gran medida, de la capacidad de concertación que se generó a lo largo de todo este proceso, porque el lograr producir esas transformaciones, todos estos cambios que se dieron, fue el resultado de concertaciones políticas que se dieron en el Congreso y que permitieron que se surgieran legislaciones que terminaron produciendo todos estos cambios. Pero además, un aspecto que resalta Rolando y que yo creo que es una consecuencia natural de estas cosas, es que la economía dominicana creció de manera importante a lo largo de esos 50 años. Y yo digo, o sea, no es solamente que crece y no es solamente que se transforme el aparato productivo, como ya señalé, sino además que hay un hecho que para mí es muy trascendental, aunque yo sé que con esto que voy a señalar hay debates. En el año de 1961, cuando muere Trujillo,
La República Dominicana era, después de Haití, el país más pobre de la región. En el año de 1961, nosotros apenas producíamos un poquito más que Haití en términos per cápita. La evidencia de que este es un país que ha crecido y que lo ha hecho de manera importante es que ya en el año 2011 la República Dominicana no solamente superaba a Haití, superaba a Bolivia, superaba a Nicaragua, superaba a Guatemala, superaba a El Salvador, superaba a Paraguay, superaba a Ecuador. Si mal no recuerdo, pueden haber otras economías a las que la República Dominicana ya superaba. Y si lo proyectamos al 2016, la República Dominicana, como consecuencia de ese excelente desempeño económico en términos de crecimiento, ya supera a Perú, supera a Colombia y está a punto de superar a Costa Rica en términos de producción per cápita. De manera que cuando uno observa eso, evidentemente que uno tiene que reconocer que en términos de desempeño económico la República Dominicana ha sido un país exitoso. Obviamente, aquí pudiéramos entrar a debatir los temas que tienen que ver con la parte propiamente social. Rolando reconoce que ha habido reducción de pobreza, no tanto así en términos de la desigualdad. Y hay un punto, yo para finalizar, para no extenderme demasiado, que yo creo que ha sido uno de los elementos fundamentales del debate económico en la República Dominicana a lo largo de los últimos años, que es el tema fiscal. Rolando pone de manifiesto en su libro cómo los ingresos fiscales del gobierno del periodo que viene de 1961 al año de 1985, más o menos, si no lo malinterpreté Rolando, cómo los ingresos fiscales del gobierno en términos del Producto Interno Bruto tienen una tendencia a caer. Y cómo a partir del año de 1985 se genera un proceso contrario, la tendencia a crecer. Ahora bien, un dato que para mí es trascendental es el que nos indica a nosotros que en el año de 1961 el gasto público representaba en la República Dominicana el 19% del Producto Interno Bruto. Cae a 9.7% del Producto Interno Bruto en el año de 1985 como consecuencia de las explicaciones que hace Rolando en su libro. Se inicia un proceso de recuperación, pero todavía en el 2011 el gasto público apenas representaba el 16% del Producto Interno Bruto, lo que significa que todavía en el 2011 no habíamos logrado colocarnos en lo que era el gasto público en el año de 1961. Y eso obviamente, a mi entender, tiene una importancia desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las políticas sociales, que Rolando señala muy bien que en términos de inversión social, el gasto social dominicano estuvo por debajo de los países de América Latina, que en términos de educación, por lo menos hasta el 2011, las inversiones no fueron buenas, que aun cuando se mantuvieron las inversiones en el caso de salud y seguridad social, en los otros renglones de la política social se generaron inestabilidades. Pero hay un tema en el libro que yo quisiera comentarle a ustedes porque es un tema que para mí es el tema fundamental del debate hoy en República Dominicana. Rolando reconoce que el gasto público en la República Dominicana no ha sido propiciador en gran medida de inclusión social. Y refiere en gran medida también al hecho de que en la República Dominicana el gasto público no es de calidad. Si mal no lo interpreto, posiblemente no sé el término, es de baja calidad. La pregunta que yo me hago, o sea, cuando se aborda este tema, es si es posible lograr inclusión social, tal y como se asume el concepto de inclusión social en la Unión Europea, en un país donde el gasto público es de un 16% del Producto Interno Bruto.
Y en segundo lugar, el tema es cómo se mide la calidad del gasto público. Porque muchas veces se dice que el gasto público es de baja calidad en la República Dominicana. Ahora, ¿qué es lo que lo mide? Y yo lo que me pregunto, bueno, en un país como la República Dominicana, donde ya las Naciones Unidas clasifica al país como un país de ingreso de desarrollo humano alto, y obviamente cuando hablamos del gasto social es para promover el desarrollo humano. Si estamos clasificados ya como un país de desarrollo humano alto, o sea, ¿cómo correlacionamos esa clasificación con el bajo gasto público que hay en la República Dominicana? Y esos son los comentarios que yo quería hacer del libro. Bien, pues recapitulando el tema de los ciclos económicos y cómo bien el libro pues evidencia que ha habido ese dilema entre crecimiento, estabilidad y distribución para enfocar lo que sería la discusión, pues sí nos gustaría, don Pedro, pues le comparto mi micrófono, enfocarlo desde el punto de vista de formulación de política. Bien, buenas noches. Como no soy ministro, voy a ser mucho más breve. Sí. Yo quiero primero felicitar a Rolando porque ha escrito un libro muy bien estructurado, ha articulado muy bien las distintas partes del mismo en un lenguaje que es de fácil acceso para los especialistas, para los no especialistas. Y yo estoy convencido que este libro llena un vacío importantísimo en la bibliografía económica dominicana para la enseñanza de la economía dominicana en nuestras aulas universitarias. Yo pienso que este será un libro de texto para la enseñanza de la economía, el libro que faltaba en la bibliografía económica dominicana. Y felicito a Rolando por este gran esfuerzo. Naturalmente, el que escribe un libro, aún sin querer, se somete al escrutinio y se somete al debate de las ideas, como ya muy bien Temístocle ya ha comenzado a plantear. La primera observación que yo quizás tengo que hacer comienza de la misma portada del libro, que es una portada además muy bien lograda. Pero al ver la portada, donde me habla del dilema económico dominicano, en la democracia, ¿verdad? Yo me quedé un poquito turbado, porque primero, lo del dilema económico, no estoy sumamente claro que sea un dilema, la relación entre crecimiento, estabilidad y distribución. En todo caso, fuera un trilema. Y lo otro es que a pesar de plantear el tema de la democracia dominicana o de la democracia, no hay un planteamiento explícito en todo el texto que desarrolle el punto de partida de lo que se entiende por democracia y la calidad de la democracia en estos 50 años, porque en esos 50 años ha habido periodos muy disímiles en términos de democracia, el periodo post-trujillista, después de que cuando entra Balaguer, algunos consideran que es una especie de dictadura ilustrada lo de Balaguer, y después viene entonces los periodos del PRD y vuelve Balaguer, y son periodos diferentes, de diferente calidad en términos de democracia. Por eso quizás hubiera sido necesaria una definición más operativa de lo que es la democracia. Yo creo que sí ha habido una reacción, o sea, los gobiernos creo que han sido reactivos y han tratado de mantener la estabilidad cuando hay unos choques que sacan a los gobiernos de esa estabilidad, como por ejemplo ocurrió con los choques petroleros de los 70, que creó problemas fiscales y obligó a un programa, digamos, de estabilización, pero los gobiernos de Antonio Guzmán tuvieron sus dificultades, dejaron una crisis a Jorge Blanco. Jorge Blanco pasó 4 años tratando de resolver esa crisis, y Balaguer después vino con un gobierno que
actuó fiscalmente irresponsablemente, entiendo yo, porque llevó una política fiscal que era insostenible, y llevó a la siguiente crisis, hasta los 90, ¿verdad? Entonces, pienso que no ha habido en el diseño de las políticas públicas o de las políticas económicas en la República Dominicana, no ha habido un enfrentamiento deliberado de estos temas de crecimiento, de estabilidad y de distribución. Pienso además que no veo por qué puedan tener un conflicto entre ellos. Los economistas sabemos que si tenemos un número de objetivos y tenemos igual número de instrumentos, el problema es soluble. Ahora, si los instrumentos son menos que los objetivos, hay un problema. El sistema no se puede solucionar. Entonces, en esos tres aspectos, distribución, en el de estabilidad y de crecimiento, hay alternativas que se pueden enfrentar con instrumentos distintos. Ahora, lo que no podemos pedirle a los instrumentos es que resuelvan problemas que no pueden resolver. ¿Dónde hay un dilema? En el dilema del manejo de la política tributaria. La política tributaria, que persigue normalmente recaudación, persigue eficiencia en la economía y persigue reducir la desigualdad. Un instrumento de política monetaria, de política tributaria, no puede resolver esos tres objetivos. Entonces, en la política tributaria tenemos que definirla. ¿La queremos que resuelva un problema de desigualdad o queremos que promueva el problema de eficiencia de la economía? Porque las soluciones son diferentes en cada uno de estos casos. Ahora, el problema de la distribución, ¿cómo lo resolvemos? A través de los mecanismos del gasto público. Rolando ha planteado que la calidad del gasto público es ineficiente y no tenemos que ir a ningún lugar para saberlo. Porque cuando miramos la calidad de la educación en la República Dominicana, sabemos que es un mecanismo de exclusión porque los pobres no tienen acceso a una educación de calidad en este país. La educación pública en general y la educación privada particular de los barrios también es malísima. Entonces, no hay a través de la educación los mecanismos de redistribución apropiados. A través de la salud no hay un mecanismo de redistribución cuando se enferman. ¿Dónde van? ¿A qué hospitales van? ¿Cuál es la calidad del servicio que reciben los que se enferman? En los servicios de transporte no hay calidad en los servicios públicos de transporte. Entonces, si esos son rubros importantísimos en las políticas públicas, del gasto público, estamos viendo que el gasto público es muy deficiente y que es un mecanismo que funciona en contra de la redistribución de los recursos en la economía. Para terminar, nosotros nos vivimos comparando con los estándares mediocres de América Latina. República Dominicana, bueno, que República Dominicana es la que más crece en América Latina, que República Dominicana es lo que hace esto mejor que en América Latina. Lo que hay que mirar es cómo nos comparamos nosotros hace 50 años con países que tenían nuestros mismos niveles de desarrollo y que hoy son un resultado de éxito económico, como son los países del sudeste asiático. ¿Qué pasó con esos países del sudeste asiático? Y vemos entonces que realmente no ha habido ni una gran transformación ni una gran revolución. Lo que ha habido es que nosotros nos estamos comparando con un estándar de América Latina que realmente no tiene el carácter desafiante, retador para nuestra economía y que se puede lograr con poco. Luego seguimos con otras cosas. Si hay tiempo. Bueno, precisamente el tema del tiempo, sabíamos que iba a ser el reto mayor en este panel, por tanto, había algunas otras preguntas que íbamos a formular, pero yo quisiera partir de este último llamado, ¿no?, a reflexión y estudio que hace el profesor Pedro Silverio, desde la perspectiva de cómo se comparan los países que hace 50 años presentaban una situación, digamos, similar a República Dominicana y cómo luego de 50 años, pues, han evolucionado en la perspectiva de este dilema, estas demandas sociales que plantea el libro desde el punto de vista del crecimiento de ingresos, estabilidad macroeconómica y equidad de la distribución. Por tanto, ahora yo quiero ser futurista
Y yo quisiera entonces pensar en cómo visualizan los panelistas la forma en que este tema se presentará en los próximos 50 años. Desde la perspectiva de cómo ustedes prevén poder nosotros compararnos en esta perspectiva con países que han logrado un nivel de desarrollo importante y tal vez que este dilema pues lo mitigaron, y de qué forma, o sea, de qué forma pudiese garantizarse eso en una perspectiva futurista. Gracias. Este libro tiene una historia complicada. Yo recuerdo que originalmente teníamos un proyecto de hacer lo que dice Temo, pero en una perspectiva más insurrecta que lo que él planteó. De estudiar el tema de la desigualdad y el crecimiento en esos 50 años. Yo no sé qué pasó, montamos el equipo, incluso el diseño estaba, pero éramos creo que 5. El único que era perseverante como hormiga era Rolando, y finalmente él terminó el libro. Pero bueno, trataré un poco de ajustarme a su pregunta, porque todos han hecho el cuento del elefante y el gusano. Yo voy a tratar de centrarme. El libro de Rolando es sumamente rico en interpretaciones, en líneas de análisis, pero antes de meterme en la respuesta futurista, quiero solo decir un punto. Normalmente los sociólogos, los antropólogos, incluso los historiadores, les es común moverse en el plano de la economía y de la política. No hay mayor complicación. A los economistas les resulta más difícil introducir las variables políticas en el análisis propiamente económico. Y si una virtud tiene el libro es que pese a que esas variables políticas siguen todavía un poco tímidas en el texto, de alguna manera están presentes. Y yo creo que están anunciando una nueva manera de asumir el análisis económico. Me parece que esa es una entre las virtudes que tiene, y quería decirle a Rolando, porque venimos discutiendo muchas cosas en esta línea. El único economista que es lector serio de Weber, mírenlo ahí sentado. Bueno, yo veo el asunto de esta forma. Este país se enfrenta a 3 retos básicos, por lo menos en los próximos 50 años. Yo creo que este país vive un proceso de transnacionalización muy fuerte, no solamente en el plano del mercado, de la economía, de las inversiones, es sobre todo un proceso de transnacionalización social. Esta nación no se entiende y no funcionaría sin el peso significativo de nuestros emigrados, que aportan $5.000 millones al producto anual. Pero también hay una mano de obra que ingresa al país y sin cuya presencia el sustrato del mercado laboral, que es la economía informal, no funcionaría. Nuestra agricultura se desplomaría y no tendríamos sector construcción funcionando, ni siquiera las inversiones públicas, que tienen un alto componente de mano de obra inmigrante contratada. Entonces, no solo esto, sino que en el plano de la cultura, este es un país transnacional. Nuestros hábitos alimenticios, nuestras maneras de divertirnos, de ver el mundo, remiten a un mundo global. Sin embargo, esa sociedad está dirigida por una élite profundamente conservadora. Una élite que se resiste al cambio y lee el mundo, lee su lugar en el mundo en una perspectiva de la paz de Westfalia, de que el sistema mundial funciona en términos de la articulación de estados-naciones herméticamente articulados, y que en el plano internacional más o menos se mueven en una serie de acuerdos que permiten que exista un cierto compromiso que asegura la paz en el mundo. Primero, el esquema no funcionó nunca, pero el punto es que nosotros no somos eso. Y ahí hay una tensión entre cambio, modernización y atraso, si se quiere, en materia de dirección social y dirección política.
nuestros partidos parecen partidos europeos de la primera revolución industrial. El segundo problema que yo veo es un problema que es el que ataca directamente Rolando. Es el tema de la concentración del ingreso, de la desigualdad que está acompañando el desarrollo. Posiblemente ese sea el gran reto económico de estos próximos 50 años. Pero a donde voy es que la historia económica moderna revela que para poder alcanzar esas lógicas más distributivas del producto social, se requieren capacidades que no son simplemente de la economía. Tiene que ver con el poder de los actores, y ahí yo soy escéptico, porque los actores sociales cada vez disuelven más sus capacidades, y el Estado se articula en lógicas clientelares que bloquea cualquier acción colectiva, que cualquier, digamos, esfuerzo de presencia política efectiva en la conducción de las políticas del Estado. El segundo problema. El tercer problema que yo veo es profundamente ya político. Tiene que ver con la precariedad institucional de nuestro Estado. Por más que le busquemos vuelta, nuestro Estado tiene problemas. Revela una terrible incapacidad para organizarse en términos institucionales, lo cual se revela en cosas muy elementales en otras partes del mundo. Por ejemplo, no sé si ustedes se han puesto a pensar, hay 36.000 policías, 36.000 policías formales, y tenemos entre 16.000 a 22.000 guardianes privados. Los 36.000 policías se distribuyen en todo el territorio nacional. Los guardianes se concentran sobre todo en la zona metropolitana. Hay más guardianes que policías en el Gran Santo Domingo. El monopolio legítimo de la fuerza, que es un atributo del Estado, parece que se está transfiriendo al sector privado. Y ese es un problema serio de la gestión estatal del orden. Ahí hay un problema muy fuerte. Número 2, por más políticas sociales en materia de pobreza y distribución que el Estado quiera implementar, me refiero a sus élites burocráticas, asumiendo que existen. Ese es otro tema. Si no hay capacidad de los actores que potencialmente se beneficiarían de esa política, temo que se va, no Temístocles, temo, no tiene que ver contigo, que va a ser difícil que esas políticas no vayan por la ruta de lógicas clientelares que individualizan la relación Estado-sociedad y si se quieren despolitizan la relación de los actores con la dirección estatal. Entonces, este país tiene un reto institucional muy fuerte, que no es simplemente el pleito político electoral y de partidos. Este país tiene un serio problema distributivo y este país tiene un serio problema de modernización, si se quiere, de sus aparatos directivos. Y yo creo que ahí hay 3 retos que este país tiene que asumir si quiere salir decentemente en un siglo XXI que se perfila muy difícil. Gracias, buenas noches. Rolando, muchas gracias por la invitación a participar en este evento, en este libro tuyo tan interesante. Yo no soy economista, él lo sabe. Somos dos. Y mi lectura va a ser más de tipo sociológica y ojalá que aporte algo a esta discusión. El libro es sumamente claro en su presentación. Yo creo que eso es un gran logro. Para un economista leerlo es muy fácil. Eso no siempre es así. Pero ha conseguido esa virtud en el texto. Y al leerlo, evidentemente, quedan cuestiones planteadas como ya han sido aquí dichas. Una de ellas es que efectivamente el país ha cambiado. El país ha cambiado significativamente.
pero no tanto como uno quisiera que cambiara. Quizás cambió menos que lo que pensábamos que queríamos que ese país cambiara. Y lo que queremos que cambie, y que aún hay que trabajar para que eso ocurra, tiene que ver justamente con el título del libro que tenemos aquí en las manos. Yo estoy feliz con el título del libro. A mí me gusta mucho el título del libro, porque me recuerda a Marshall, que dice que hay que pensar en ciudadanía política y ciudadanía social. Porque lo social, evidentemente, es parte de la cuestión de la democracia. Por siguiente, creo que es un acierto plantear, entonces, que hay un dilema democrático, que es la economía. Porque ciertamente los actores son los que hacen esa economía y los que padecen o no el sistema político. Entonces, yo pienso que es, en sentido, un acierto interesante ese título. Y enseguida avanzamos a decir que efectivamente, Rolando plantea con mucha claridad, la dificultad histórica del país entre crecimiento, distribución, que explica la dificultad tan seria de la pobreza en República Dominicana. Y lo sitúa desde la muerte del dictador, antes y a partir de ahí. Y plantea Rolando, yo creo como con mucho acierto, que el esfuerzo se arma a partir de ese momento y llega hasta ahora. Cuando uno le pregunta a la gente de los barrios populares, ¿qué es para ustedes la postdictadura y qué es la democracia? Se responden enseguida, libertad y bienestar. Lo que buscan es libertad y bienestar. Y creo que, repito, vuelvo al título del libro, expresa esa búsqueda. Pero la realidad es que lo que hemos encontrado no es tanto bienestar, no es tanta distribución y sí es mucha desigualdad. Y creo que ese es un gran dilema que tenemos que enfrentar como país. Y creo que la acción política debe orientarse a responder a esa dificultad, que es la de la gente, que es la que finalmente vota y por consiguiente hace la democracia. Creo que ese es un primer aspecto que se plantea en el libro y que hay que tomar en consideración. ¿Cómo responder a que la distribución ocurra más allá de los ciclos económicos? Y aquí un paréntesis. Al yo leer el texto de Rolando, él planteaba que había justamente un ciclo de decrecimiento y ahí las capas medias decrecían, se empobrecían y los pobres se pauperizaban mucho más todavía, pero que al volver el ciclo económico más ritmo ascendente, entonces había otro ascenso social y había una reposición de clases medias y también de sectores pobres menos empobrecidos. Y yo decía, pero son seres humanos los que están ahí en ese proceso. Y son seres humanos los que eran sectores medios y pasan a ser muy pobres. Y yo me preguntaba, ¿y qué pasa después con estos que bajaron de sector social cuando hay reposición en el ciclo económico? ¿Dónde van? ¿Y cómo se afectaron en ese proceso de pauperización que ocurrió porque la economía decreció? ¿Qué pasó en ese momento? Yo creo que esa es una parte del debate que tenemos que tomar en consideración para poder enriquecer la cuestión que estamos planteando. Es decir, ¿qué pasa con los ciclos económicos y actores sociales al momento de crecimiento y de recuperación pensados como seres humanos? ¿Cómo les afecta a ellos, a los hijos, a la familia? En esa misma línea de reflexión, yo decía, bueno, si empezamos a pensar, a plantearnos cómo podemos enfrentar esta situación, aparece entonces el tema del Estado, que está planteado también ampliamente en el texto. Yo creo que efectivamente tenemos un desafío para el Estado y para los actores que están en el Estado, que tiene que ver con la capacidad del Estado de ser una herramienta real de distribución de los ingresos, de generación de políticas públicas capaces de enfrentar la cuestión de la desigualdad y de la pobreza. ¿Cómo se hace eso? Esa es parte del debate. Y en ese sentido yo quería recordar lo siguiente. En la década de los 70, Habermas planteó el libro de Problemas de legitimación del capitalismo tardío. Y lo planteaba porque Habermas se percataba de que en los estados europeos, estados sociales europeos, había dificultad de ingresos para poder financiar el bienestar social. Y que eso estaba generando un problema de legitimación del Estado, cosa que en América Latina, a mi juicio, ocurre permanentemente. Y que hacía falta entonces repensar el Estado para poder responder adecuadamente. Pero al repensar el Estado, lo que ocurrió fue que
apareció el Estado neoliberal. Y ese Estado neoliberal complicó la respuesta y empobreció más a los sectores de América Latina. Y estamos en ese conflicto, en ese interregno entre ambas visiones del Estado. Hoy hay que discutir el problema del Estado. ¿Cuál es el tipo de Estado que queremos plantearnos? ¿Qué Estado queremos construir? ¿Cuál Estado queremos con cuáles atribuciones? Para poder repensar cómo el Estado puede ser efectivamente un actor, un agente de cambio social a favor de su ciudadanía. Y hoy, repito, el debate es otra vez, dentro del mundo liberal, ¿es el Estado social la respuesta? ¿Cuáles son sus rasgos, sus características? ¿Qué capacidad tiene para poder enfrentar e intervenir? ¿O vamos a estar dispuestos solamente a acotar, a acoger un Estado neoliberal que evita una intervención en la vida social, suponiendo que el mercado tiene capacidad absoluta de resolver los problemas? Creo que ahí tenemos un debate que tenemos que enfrentar. Y si enfrentamos ese debate, eso nos lleva a una tercera o cuarta cuestión, que ya planteaba Willy como sociólogo que es el tema de los actores. De nuevo, con la cuestión de las capas medias. Para plantearnos lo siguiente, ¿hasta dónde las capas medias hoy en América Latina y en República Dominicana están teniendo una participación actoral que puede ayudar a un mejoramiento del ejercicio del Estado y de la distribución social? ¿Hasta dónde las capas medias hoy tienen posibilidad de entender mejor la necesidad del Estado institucionalizado y están empujando en esa dirección? ¿Hasta dónde las capas medias que saben, que perciben que si las cosas empeoran, empeoran para ellas, están empujando justamente para mayor institucionalidad? Empujan justamente para buscar mayor estabilidad y están negando prácticas anteriores que antes fueron legítimas y hoy son ilegítimas, como el tema de la corrupción y la impunidad. Y por cierto, ¿cómo hace falta tomar en cuenta esa intervención de las capas medias y ver hacia dónde avanzan y hasta cuánto pueden dar para poder saber si son ellos actores que en alianza con otros actores pueden empujar a los actores más dominantes a que entiendan más la problemática del país y puedan empujar más para conseguir mejores niveles de equilibrio y de bienestar social? Yo creo que en esas líneas, en esa reflexión anda el libro y creo que es un aporte importante en esa dirección. Bueno, pues definitivamente el tiempo no nos permite continuar, pero evidentemente a modo de cierre yo creo que queda un enfoque importante que fue plasmado en el libro, de hecho en su parte inicial, y es lo correspondiente al liderazgo. De hecho se hace un llamado, ¿no? Se hace una relación del cambio de liderazgo político, empresarial y sindical. Por tanto, quedaría abierta esa pregunta, ese análisis para próximos debates que podamos tener dentro de los muchos que, profesor Guzmán, yo estoy segura van a surgir a propósito del contenido de su obra. Por tanto, muchísimas gracias a todos los panelistas por compartir este espacio con nosotros y con esto pues paso a la maestra de ceremonia para culminar ya con el evento. Caramba, el tiempo, ¿eh? El tiempo, el implacable. Muchas gracias por este intercambio de ideas, análisis y reflexiones. Les informo que la grabación de este debate y de toda la actividad estará en el canal de YouTube de la institución del INTEC, al que pueden acceder desde el portal institucional intec.edu.do. Es hora de ceder el micrófono al doctor Rolando Guzmán para dirigirse a sus invitados, muchos, que hoy han aceptado la cita a ser parte de esta presentación en sociedad de la obra que nos convoca. Profesor Guzmán, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy emocionado, como ustedes adivinarán. Apreciadas amigas, apreciados amigos. Hace ya algún tiempo que Herbert Stein, un reconocido economista, postuló un curioso principio, denominado hoy el principio de Stein, según el cual todo aquello que no puede ser eterno, en algún momento acaba.
En correspondencia tal vez con ese principio, con ese enunciado, cuya sabiduría me parece incuestionable, nos acercamos al final de un acto que no puede ser eterno, pero que al menos vivirá en mi memoria por un tiempo bastante largo. Y en este punto del camino, por supuesto, como una obligación, aprovecho la indulgencia colectiva para compartir con ustedes unas breves palabras. No tengo otra manera de empezar que no sea agradeciendo la presencia de cada uno y cada una. Yo creo, honesta, sinceramente, que es un gesto de nobleza que toca mi sensibilidad en una forma tan profunda que prefiero no describir, en parte porque sé que no voy a encontrar la palabra adecuada para hacerlo, y en parte porque estoy firmemente decidido a evitar que la emoción me quiebre la voz en un momento tan temprano de mi intervención. Así que me voy a limitar a dejar constancia de mi asombro ante el poder de convocatoria que tienen los lazos de amistad, pues solo ellos pueden lograr que personas tan ocupadas hayan sacado tiempo para venir a celebrar una obra cuyos méritos están aún por demostrar. De manera particular, yo agradezco a los colegas y amigos que prestaron sus talentos para asumir papeles protagónicos en la agenda de esta noche. La introducción del señor decano, la maestría de ceremonia y la conducción del panel me parecieron impecables, justo como soñado por un autor. La presentación de la obra por parte de José Luis de Ramón fue realmente tan valiosa que superó mis expectativas, que eran muy altas. Tal vez la única reserva, como única reserva realmente, yo siento la obligación de recomendar que sus elogios a la obra sean tomados con un grano de sal, o para decirlo en un lenguaje más digno de los economistas, que se les aplique una tasa de descuento para ajustarlas a una justa dimensión. Y por último, la experiencia de Estado del ministro Montaz y la trayectoria académica de Marcos, de Wilfredo, de Pedro, que no es ministro, me permiten decir que hemos tenido realmente un panel de lujo al que solo en un abuso de confianza nos hemos atrevido a limitar a solo 30 minutos. En conjunto yo creo que sus reflexiones han extendido la obra en muchas dimensiones que hace apenas 2 horas a mí no se me hubieran ocurrido. Por supuesto, junto a esos aportes, que son los aportes visibles, por decirlo así, yo he acumulado deudas de gratitud con muchos otros a quienes quiero hacer justicia en este momento. Y de hecho, el principal objetivo de mi intervención es justamente eso. Entre ellos, quiero destacar a aquellos que han trabajado tras bambalinas, y destaco a los directores de publicaciones y de mercadeo del INTEC, Faris Rosario y Yajaira Brea, quienes me acompañaron en la parte más difícil del proceso de redacción y elaboración de la obra, que fue, como ustedes imaginarán, la selección de la portada. Como habrán notado en el panel que está a la entrada y en muchos otros paneles, la portada hace referencia a las 3 gracias, la imagen que nos llega de la antigüedad griega con 3 mujeres, 3 hermosas mujeres que simbolizan la belleza, la jovialidad y el esplendor, cosas entre las cuales a veces uno tiene que debatirse y constituyen, por tanto, un dilema. La fuerza de esa imagen realmente a mí me acompañó a lo largo de todo el proceso de redacción de la obra, que obviamente llevó años, como una especie de símbolo visual del dilema al que yo intentaba, a través del libro, hacer referencia. De modo que llegado el momento de seleccionar una portada, cometí el desliz, la ingenuidad, de sugerir la elaboración de una portada en torno a esa imagen. Para mi sorpresa,
Eso dio lugar a todo un movimiento interno dirigido a convencerme de que la imagen de mujeres desnudas, por más clásicas o más griegas que fueran, resultaba inaceptable para un libro de economía. Una ciencia a la que todos asociamos, una ciencia a la que todos asociamos con imágenes un poco más sombrías. Solo tras largas discusiones y deliberaciones, controversias, etc., el director de publicaciones y yo decidimos dirimir el tema mediante un método democrático de votación entre nosotros, con el entendimiento de que el voto del autor valdría por 2. Y solo de esa forma la portada fue finalmente aprobada, no de forma unánime, pero sí con una clara mayoría de 66%, que me pareció bastante aceptable. Yo espero que los eventuales lectores justiprecien la portada por su valor alegórico y que los colegas economistas no vean en ella una afrenta a nuestra bien ganada fama de gente adusta y aburrida. En lo que respecta propiamente a la obra, solo quiero señalar mi intención, que ojalá no haya resultado fallida, de aportar una especie de mirada rigurosa a lo que yo entendía que es un dilema crucial de nuestra economía en estos años post-dictadura, atando para ello muchos cabos que me parecía que estaban sueltos y uniendo muchas piezas que me parecían que estaban dispersas y que necesitábamos entramarla. En ese sentido, yo veo la obra, en cierta forma, como una obra de construcción colectiva cuyas ramas se nutren de la savia que he logrado absorber de muchos otros autores. Sin embargo, a pesar de ese carácter colectivo, yo creo que un rasgo distintivo es una especie de resistencia deliberada a la habitual visión pesimista que predomina en nuestros análisis sociales y una cierta obstinación de mi parte por mirar de forma más equilibrada tal vez las luces y las sombras que ha tenido el navegar del pueblo dominicano por las aguas que son siempre turbulentas de la democracia. Esto trae a mi memoria, y lo ha traído por mucho tiempo, las reflexiones de Américo Lugo, a quien tanto admiro, cuando afirmó en una cita que muchos de ustedes conocen, que el pueblo dominicano podría parecer, no estoy usando las palabras justas, podría parecer un proyecto fracasado, pero agregó enseguida que parecer no es lo mismo que ser. Desde ese punto de vista, la obra pudiera ser vista, y ojalá sea así, como una modesta expresión personal de confianza en la naturaleza de la dominicanidad. Para finalizar, yo quiero dejar una expresión adicional de reconocimiento a la legión de personas que han contribuido de forma determinante al proceso de formación y reflexión que ha dado origen a lo largo del tiempo a esta obra, a la que veo como una obra de madurez en mi parte. En ese proceso de reflexión y de formación, que por definición es un proceso interminable, he tenido la suerte de codearme con muchas personas de quienes he procurado aprender. Algunos fueron mis profesores, otros son mis colegas, otros han sido o son mis alumnos. Algunos ya se han ido, otros son ya viejos y otros, como es el caso de mis hijos, Alicia Minerva, Pablo Moisés y León Felipe, se encuentran en la flor de la juventud. Algunos y algunas de esas personas de las que me he nutrido están en otros países y otros están sentados frente a mí.
Veo en el público gente como José Luis Sáez, Fernando Álvarez Bogar, mi primer trabajo como economista, América Bastida, mi primer trabajo docente como monitor y muchos otros nombres a los que me gustaría nombrar de forma individual, pero eso sería una labor imposible. Pero entre todos esos acreedores intelectuales y emocionales, quiero nombrar solo dos que me resultan de especial trascendencia en este momento y que como tal, de hecho, son reconocidos así en el libro. En primer lugar, este es un momento propicio porque he esperado por décadas para señalar al profesor Carlos Ascuasiati, al que a quien he dedicado la obra como expresión de admiración y respeto. Hace ya muchísimos años que tuve la suerte de tenerle como profesor en mi primer curso de Economía Dominicana y desde entonces la memoria de sus clases ha sido el referente obligatorio al que acudo con frecuencia como fuente de inspiración en mi labor académica. El profesor Ascuasiati constituye para mí un modelo de profesor entusiasta, generoso, creativo, que desata muchas veces, a lo mejor sin saberlo, las capacidades potenciales de sus estudiantes. Siempre he tenido la impresión de que mi vida profesional hubiese sido otra si no hubiera recibido aquella influencia tan temprana y tan determinante. Y por esa razón pido que nuevamente me acompañen para tributarle un aplauso. Y en segundo lugar, para concluir, en segundo lugar, pero no menos importante, mi mayor gratitud, por supuesto, corresponde siempre a Magdalena Lizardo. Mi mayor gratitud corresponde a esa persona a quien, reproduciendo textualmente un escrito de Joan Stuart Mill en 1859, al referirse a su esposa Harriet Taylor, he descrito en mi libro con las siguientes palabras textuales: la esposa y amiga cuyo alto sentido de verdad y justicia es mi mayor incentivo y cuya aprobación es mi mayor recompensa, por considerar que este trabajo, al igual que todo lo que he escrito desde hace muchos años, pertenece tanto a ella como a mí. Muchas gracias, Magda, por todo y gracias a ustedes por estar aquí en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Guzmán, y a todos ustedes por este momento.